¿Sabes qué es lo más asqueroso del mundo? Que tu propia sangre, aquellos en quienes confías ciegamente, te escondan un puto tesoro. Sí, un tesoro monumental. Lo descubrí por una mera casualidad, moviendo unos viejos libros, y te juro que mi realidad estalló en 1000 pedazos. Pero atención, esto no es una historia de lamentaciones. No, tengo un plan contundente y vas a ser testigo de cómo desenterraré cada falsedad y arrebataré lo que me pertenece por derecho. Si la injusticia te hierve la sangre, suscríbete ahora mismo y acompáñame en esta epopeya. Siempre me ha parecido una jodida metáfora de la vida eso de los desvanes, lugares llenos de cosas que no quieres ver, pero que tampoco te atreves a tirar. Acumulación pura de recuerdos, de cachivaches, de promesas olvidadas. El ático de la casa de mis padres era el epicentro de esa filosofía, un laberinto polvoriento donde se mezclaban juguetes rotos de mi infancia con muebles tapados por sábanas blancas que parecían fantasmas mudos. Yo, por supuesto, tenía la ingrata tarea de poner orden, una obligación heredada que recaía sobre mí cada vez que mis padres se iban de viaje y la culpa me carcomía si no hacía algo productivo. Así que ahí estaba, un sábado por la mañana, con una mascarilla ridícula que me picaba en la nariz y unos guantes de jardinería que no me protegían de nada, luchando contra capas milenarias de polvo. Cada estornudo era una pequeña explosión de frustración. Intentaba recordar por qué siquiera conservábamos la mitad de esas reliquias. Una cuna de madera desarmada, una máquina de coser que parecía sacada de un museo, cajas y más cajas que prometían contener algo importante, pero que invariablemente solo guardaban facturas viejas o revistas desactualizadas. Estaba a punto de abandonar la misión, con los pulmones llenos de ácaros y el ánimo por los suelos, cuando di con una pila de libros arrumbados en un rincón oscuro, justo detrás de un baúl que nadie había abierto en generaciones. Libros de texto antiquísimos, novelas con tapas descoloridas y algunas enciclopedias que se deshojaban con solo mirarlas. Iba a echarlos a una bolsa de basura sin más contemplaciones, cuando mi mano se detuvo en un ejemplar particularmente grueso. No era una novela ni un libro de texto, era una especie de álbum encuadernado en cuero, pero sin fotos, o eso parecía a primera vista. Su cubierta estaba tan carcomida, tan ajada, que casi se deshacía al tacto. Olía a moho y a tiempo encapsulado, un aroma pesado que te transportaba a otro siglo. La curiosidad, esa perra sarnosa que a veces te salva y otras te hunde, me picó en ese instante. No sé por qué. Quizás fue el peso inusual del volumen o la ausencia de título que me pareció extrañamente deliberada. Abrí el códice con cuidado, como si manipulara un artefacto explosivo, y un suspiro de aire viciado se escapó de entre sus páginas. Lo primero que vi fueron hojas en blanco, luego algunas con notas manuscritas en una letra elegante pero ilegible, como garabatos de un fantasma. Pensé que sería un diario viejo de algún antepasado olvidado, y ya iba a cerrarlo de nuevo, cuando mi mirada tropezó con algo distinto, algo que sobresalía levemente entre dos folios casi pegados por el tiempo. Era una fotografía, una puta fotografía. Amarillenta, sí, como decía la descripción que les di, pero eso se quedaba corto. Estaba como tintada por el tiempo, con bordes desgastados y un pliegue justo en el centro que parecía dividir la imagen en dos mundos distintos. La saqué con una delicadeza que no creí poseer en ese momento de suciedad y hastío, y al verla, un escalofrío me recorrió la espalda. Era una de esas instantáneas de grupo, tomada quizás en una celebración o un encuentro familiar, pero algo en ella me inquietó profundamente. Había unas 6 o 7 personas, posando rígidamente, hombres con trajes de época, mujeres con vestidos solemnes. Mi abuela, sí,
mi abuela materna, pero mucho más joven, casi una muchacha, con una expresión seria que rara vez le había visto. Estaba en el centro, flanqueada por un hombre alto y fornido que no reconocí en absoluto, y otra mujer que tampoco me sonaba. Pero lo que me dejó helado no fue solo la presencia de mi abuela, fue la atmósfera que irradiaba esa placa, esa imagen antigua. No era una foto feliz, era casi un documento, un testimonio mudo de algo forzado, algo pesado. Los ojos de mi abuela en la fotografía parecían pedir auxilio, o quizás escondían un luto profundo. Y el hombre a su lado, ese tipo que se me hizo tan ajeno, tenía una sonrisa que incluso en el blanco y negro descolorido emanaba una extraña y oscura autoridad. El resto de los rostros eran desconocidos. Niños pequeños con miradas perdidas, adultos con gestos contraídos. Y el fondo, el escenario de la fotografía, era una casa que nunca había visto. Una mansión antigua, con grandes ventanales y un jardín inmenso que se perdía en la lejanía. No era la casa de mis abuelos, ni tampoco la de sus padres. No. Era algo completamente ajeno a la narrativa familiar que siempre me habían contado. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué esa casa no me resultaba familiar? Y, lo más importante, ¿por qué esta instantánea estaba oculta en un volumen sin título, tan profundamente enterrada en el olvido del desván? Sentí una punzada aguda en el estómago, esa sensación que te anuncia que algo se ha roto, que la realidad que conoces está a punto de desmoronarse. No era la típica foto familiar que se guarda con cariño en un álbum. Esta había sido escondida, había sido guardada casi con celo en un lugar donde nadie la encontraría a menos que se dedicara a una limpieza exhaustiva y casi arqueológica como la mía. Me senté en el suelo polvoriento, ignorando el asco, con la foto entre mis dedos. Mi abuela, tan joven y frágil, parecía gritar un secreto a través del tiempo. Esos ojos tristes, ese hombre desconocido a su lado, con su sonrisa de depredador. Empecé a conectar puntos de forma inconsciente. Recuerdos dispersos, comentarios a media voz que alguna vez escuché en reuniones familiares, historias que se contaban a medias o que se cortaban abruptamente cuando yo, siendo un niño, preguntaba demasiado. Pequeñas grietas en la fachada de la historia oficial de mi familia. Nunca le di importancia a esos detalles. Son cosas de niños, me decía. Pero ahora, con esa imagen en mis manos, cada fragmento de información inconclusa se unía, formaba un patrón oscuro. La sensación de que había algo gordo, algo enorme, sepultado bajo el peso de los años, se hizo insoportable. Les juro que es una sensación indescriptible. Es como si de repente la bruma que siempre había cubierto tu pasado se disipara por un instante y lo que ves al otro lado te dejara sin aliento. No era solo la curiosidad, era una mezcla explosiva de indignación y una sed implacable de verdad. ¿Qué coño habían escondido? ¿Por qué? ¿Qué tenía esa foto de tan relevante como para ser un arca perdida en el desván? El peso del libro en mis manos se sentía ahora como un objeto vivo, pulsante, lleno de silencios y mentiras. Esa instantánea amarillenta no era un mero recuerdo, era una pista, un fragmento de evidencia, el primer eslabón de una cadena que, intuía, me llevaría a un abismo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no de miedo, sino de una determinación furiosa. Ese día, en medio del polvo y el olvido del ático, no solo encontré una vieja imagen, hallé el inicio de una búsqueda, una expedición a las profundidades de mi propio linaje, que me prometía desenterrar algo mucho más grande, más perturbador que un simple recuerdo. Sabía, en lo más profundo de mis entrañas, que esa imagen era la llave de una puerta que la familia había mantenido cerrada por décadas, y la iba a abrir, a la fuerza si era necesario. La foto, mis amigos, no me dio paz, ni por asomo.
Era una maldita bofetada helada en el rostro, un grito silencioso que se abría paso a través de las décadas. Me quedé ahí, en el suelo sucio del ático, con la espalda pegada a una caja llena de ropa de bebé ya olvidada, sintiendo cómo el aire se volvía denso, casi irrespirable. La verdad es que no podía quitar la mirada de la imagen. La abuela, tan joven, tan frágil. Ese hombre a su lado, con esa sonrisa que ahora me parecía diabólica, una promesa de dolor envuelta en papel fotográfico. No era una curiosidad trivial, juro por Dios que era un hastío existencial. Una sensación punzante de que me habían robado algo, no solo a mí, sino a mi propia estirpe. Mi cabeza era un torbellino. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué la casa no cuadraba con nada de lo que yo conocía? Lo primero, lo instintivo, fue volver al libro. Ese volumen sin título, el mismo que había custodiado el secreto durante tanto tiempo. Lo abrí de nuevo, esta vez con una minuciosidad enfermiza, revisando cada página, cada recoveco. Había más garabatos en esas hojas amarillentas, pero no eran aleatorios. Parecían notas, quizá cuentas o nombres, y luego, en las últimas páginas, ocultas bajo un forro desprendido, encontré una serie de recortes de periódicos, no más de 3, pequeños, viejos, algunos ilegibles, pero uno de ellos, el más conservado, hablaba de la trágica pérdida de una gran propiedad, Hacienda La Esmeralda, tras una serie de disputas legales y malas inversiones por parte de la familia Gallardo. Gallardo, ese era el apellido de soltera de mi abuela. Mi corazón dio un brinco, no era una coincidencia. La pieza clave, la hacienda, esa mansión que veía en la foto, ahora tenía un nombre, La Esmeralda, y había sido de mi familia. ¿Pérdida? ¿Qué clase de pérdida? La historia familiar oficial siempre había sido la de unos ancestros modestos, trabajadores, que habían luchado para salir adelante. Nunca se habló de una hacienda, de una fortuna. Esas palabras ni siquiera existían en nuestro diccionario doméstico. La adrenalina se apoderó de mí. El polvo y el asco del ático desaparecieron. Solo existía la sed de verdad. Empecé a buscar. Desempolvé cajas, revolví viejos baúles, no de la forma descuidada de antes, sino con la furia de un arqueólogo que sabe que está a punto de desenterrar una civilización perdida. Encontré una caja metálica, oxidada, escondida bajo un montón de ropa de cama vieja. Dentro no había joyas, sino papeles. Más papeles. Cartas antiguas, documentos legales, algunos casi desintegrándose al tacto. Y sí, la letra elegante e ilegible del libro se repetía en algunas de esas cartas. Era de mi bisabuelo, el padre de mi abuela. Pero lo que realmente me voló la cabeza fue encontrar una copia descolorida de un testamento. Un testamento que ni de lejos se parecía a lo que siempre me habían contado sobre la herencia de mis bisabuelos. Hablaba de una propiedad inmensa, no solo la casa, sino tierras cultivables, un emporio agrícola que abarcaba kilómetros. Y mencionaba a mi abuela, sí, como una de las herederas principales, junto a un hermano mayor al que nunca conocí. Pero la sorpresa fue el tercero en discordia, el nombre que no encajaba, Elías Contreras. El hombre de la foto, el tipo con la sonrisa de hiena. Ahí estaba su nombre, grabado en tinta. Los documentos revelaban una trama turbia, redactada con jerga legal, que a duras penas entendía, pero cuyo significado esencial se grababa a fuego en mi mente. Mi bisabuelo, en sus últimos años, y con la salud deteriorada, había sido manipulado. Elías Contreras, que al parecer era un abogado de confianza o un socio, había orquestado una serie de ventas y cesiones de propiedades a nombre de mi abuela y su hermano, pero que en realidad terminaban beneficiándolo a él
y a otros implicados. El testamento original había sido, si no falsificado, sí subvertido por una serie de transacciones fraudulentas y poderes que otorgaban a Contreras un control casi absoluto. La hacienda La Esmeralda, la fortuna de mi linaje, había sido esfumada, dispersada y finalmente robada. Y la parte más amarga, la que me revolvió el estómago con una acidez brutal, era que el hermano de mi abuela, a quien tampoco conocía, parecía haber sido cómplice, o al menos un beneficiario menor de la farsa. ¿Y mi abuela? Su nombre aparecía, sí, pero siempre como una figura pasiva, una damnificada, una víctima de las circunstancias, o quizás de su propia ingenuidad y juventud. La imagen de ella, tan triste en la foto, cobraba ahora un sentido macabro. Su mirada no pedía auxilio, pedía justicia. Con cada documento, cada carta, sentía cómo los cimientos de mi propia historia familiar se resquebrajaban. La narrativa que me habían inculcado, la de la familia humilde que forjó su camino desde cero, era una jodida mentira. Una tapadera para esconder una fortuna que había sido extirpada, arrancada de mis antepasados. Y lo peor, lo que me heló la sangre hasta la médula, es que mis propios padres, mis tíos, mis abuelos, todos ellos sabían, o al menos lo intuían. Empecé a recordar. Recuerdos fragmentados que antes no tenían sentido, ahora se unían como piezas de un rompecabezas macabro. Una vez, en una comida familiar, mi tía Elena, la que siempre ha sido la chismosa de la familia, pero la que al final suelta más verdades sin querer, mencionó algo sobre los negocios sucios de Elías y cómo la familia Gallardo nunca se recuperó de aquello. Mis padres, en ese momento, la fulminaron con la mirada y cambiaron de tema bruscamente. ¿De qué habláis?, pregunté yo siendo un niño curioso. Cosas de mayores, cariño, no te preocupes, dijo mi madre con una sonrisa forzada. Esa frase, repetida a lo largo de los años en incontables ocasiones, ahora resonaba en mi cabeza como un puto martillo. Cosas de mayores, sí, secretos de mayores, secretos que te roban un patrimonio, que te roban la verdad. También se me vino a la mente una vez que escuché a mi abuelo, el marido de mi abuela, mi abuelo paterno, hablar en voz baja con mi padre. Decía, lo hecho está. Es mejor dejar el pasado donde está, por el bien de todos. En ese momento pensé que se refería a alguna discusión familiar trivial, pero no, se refería a esto, se refería a la fortuna de los Gallardo, al robo, a la traición, se refería a la complicidad de su silencio. Era una sensación indescriptible, como si mi sangre, esa misma que corre por mis venas, se hubiera tornado tóxica. Mis parientes, la gente que se suponía que debía quererme, protegerme, guiarme, me habían ocultado una verdad monumental, me habían negado el conocimiento de mi propia historia y por extensión me habían privado de una fortuna que, por derecho ancestral, debería haber sido mía. No es solo el dinero, entiéndanme, es la traición. Es el sentir que tu vida entera se ha construido sobre una farsa, una ilusión cuidadosamente mantenida para proteger intereses oscuros. El dolor se mezcló con una rabia fría y calculada. No era un arrebato ciego, era algo más profundo, algo que se asentaba en mis huesos. Sentí una indignación que trascendía lo personal. Era una afrenta contra la memoria de mi bisabuelo, contra la injusticia sufrida por mi abuela, contra la mentira institucionalizada de mi propia familia. Mi mente, que hasta ese momento había estado en shock, empezó a trabajar a 1000 por hora. No podía dejarlo así. No iba a permitir que esta podredumbre permaneciera oculta. Esa noche no dormí. Me pasé horas y horas devorando cada palabra de esos documentos, conectando fechas, nombres, eventos.
La hacienda La Esmeralda había sido vendida por Elías Contreras a una tercera parte y luego revendida varias veces en un lapso de pocos años, cada vez a un precio más alto, hasta que se perdió rastro de su propiedad inicial. El rastro del dinero, el de la fortuna real, se había desvanecido como humo en el aire. Pero los nombres, los apellidos, la historia de la manipulación permanecían ahí. Ahora entendía la tristeza en los ojos de mi abuela en la foto. Ella era la joven inocente en medio de un nido de víboras. Ella había sido una víctima, y mi familia, su propia sangre, había optado por el silencio, por el olvido conveniente. Sentí un compromiso, no solo conmigo mismo, sino con esa abuela joven, con ese bisabuelo engañado. La verdad tenía que salir a la luz. Y yo, que la había desenterrado del polvo y el olvido, era el único que podía hacer justicia. Lo que comenzó como una curiosidad se había transformado en una misión, una obsesión. No iba a parar hasta que cada una de esas mentiras fuera expuesta. Y créanme, la fortuna era solo el principio. La verdadera moneda, la que me importaba ahora, era la dignidad y la justicia. La amarga verdad acababa de salir a flote y no estaba dispuesto a que nadie más la enterrara de nuevo. Mi plan empezaba a tomar forma, oscuro y preciso, como la hora de la venganza. El frío de la noche me envolvió, pero era un frío interno, una glacial determinación que me carcomía. La revelación de esa jodida fortuna esfumada, el desvelamiento de la red de mentiras tejida por mi propia sangre, no me había dejado un solo gramo de paz. Al contrario, cada fibra de mi ser vibraba con una furia contenida, una cólera que se había cocido a fuego lento durante décadas sin que yo lo supiera. Les juro que sentía una quemazón en el pecho, no de dolor, sino de una sed implacable de justicia. La traición, ese golpe bajo perpetrado por quienes deberían haberme protegido, se había metamorfoseado en el motor de mi existencia. Ya no era un chaval pasivo que aceptaba el relato familiar oficial. Ahora era un cazador, un sabueso desatado tras la pista de una verdad usurpada. No dormí. ¡Imposible! Mi mente era un torbellino, un hervidero de posibilidades y reproches. La imagen de mi abuela en la foto, esa joven con la mirada suplicante, se había grabado a fuego en mi retina, y el rostro del tal Elías Contreras, el hombre de la sonrisa lúgubre, se había convertido en el antagonista de mi propia epopeya. Sabía que no podía enfrentarme a ellos, a los que sabían, con meras acusaciones basadas en papeles viejos y una intuición visceral. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables, tan contundentes que reventaran sus argumentos como pompas de jabón. Un arsenal legal y fáctico que les impidiera siquiera negar la evidencia. Así fue como la venganza silenciosa comenzó a gestarse. Una estrategia, sí, pero no una de gritos y reproches vacíos. Esto iba a ser una obra de relojería, una demolición calculada de su castillo de falsedades. Lo primero era digerir la montaña de información que había desenterrado del ático. Pasé las siguientes semanas recluido, analizando cada documento con una obsesión enfermiza. El viejo libro sin título se convirtió en mi Biblia, el mapa de un tesoro que había sido arrebatado. Los recortes de prensa, las cartas de mi bisabuelo, el testamento descolorido, cada pieza era una migaja en el sendero de mi investigación. Me convertí en un experto en jerga legal antigua, en historiador aficionado de mi propio linaje. Los legajos de la caja metálica se organizaron por fecha, por tipo de documento. Buscaba patrones, incongruencias, nombres que se repetían. No solo Elías Contreras. Había otros cómplices, testaferros, abogados sin escrúpulos que habían facilitado la expoliación. Sus nombres, ahora desenterrados de las sombras del pasado, se alineaban en mi lista mental de responsables. Eran fantasmas, muchos de ellos, ya muertos y enterrados, pero sus acciones seguían vivas, sus secuelas visibles en mi presente.
La labor era titánica. Cada tarde, después de mi trabajo, me encerraba con mis descubrimientos. Mi cuarto se transformó en una central de operaciones clandestina. Mapas antiguos de la región, impresiones de Google Earth para ver cómo la propiedad Hacienda La Esmeralda había evolucionado. Árboles genealógicos que reconstruía con una minuciosidad enfermiza. Conectaba puntos, dibujaba flechas, subrayaba pasajes clave. Las páginas del libro y los documentos viejos se llenaron de mis propias anotaciones, mis propias marcas de guerra. Era una lucha contra el tiempo y contra el olvido. La primera gran tarea fue corroborar la existencia legal de Hacienda La Esmeralda y su historial de propiedad. Las hemerotecas digitales fueron un salvavidas. Revistas y periódicos de la época, microfilms polvorientos de los años 40 y 50, hablaban de una familia Gallardo prominente en la agricultura. Noticias sobre cosechas, eventos sociales e incluso alguna mención a disputas por tierras. Aquellos recortes del libro no eran un engaño, eran fragmentos de una verdad mayor. La hacienda existió y fue un emporio. Mi corazón se encogía de rabia cada vez que leía un detalle que confirmaba la magnitud de lo perdido. Luego vino el trabajo de ratón de biblioteca en los archivos públicos. Fui a la oficina de registros de propiedad, al catastro. Con excusas vagas, fingiendo interés en la historia local o en propiedades ancestrales, logré acceder a archivos antiguos. Un laberinto de burocracia, pero cada hoja encontrada era una pequeña victoria. Aprendí a rastrear títulos de propiedad, a entender las notas marginales, a descifrar las transferencias. Y ahí, con una frialdad matemática que me sorprendía a mí mismo, fui confirmando la desaparición metódica de los bienes de los Gallardo. La hacienda parcelada, vendida, revendida. Los papeles que encontré en el ático eran solo una parte. Los registros públicos tenían la historia completa, y era una historia de despojo, de venta por debajo del precio real, de manipulación de firmas y poderes. Elías Contreras, ese fulano, era el gran arquitecto de la estafa. Pero no solo él. Su nombre estaba ligado a una red de otros individuos, a veces familiares lejanos, a veces socios, que se beneficiaban de las transacciones. ¿Y el hermano de mi abuela? Ese tío abuelo que se suponía que también era heredero. Su nombre aparecía en varias de las ventas, como testigo o incluso como firmante de poderes, aunque siempre bajo la supuesta influencia de Contreras. Era difícil saber si era un cómplice activo o una víctima manipulada como mi abuela. La ambigüedad era parte de la podredumbre. La parte más delicada fue indagar en el pasado de mi abuela y sus hermanos, con una astucia que nunca me había atribuido. Empecé a sondear a los parientes más ancianos, a la tía Elena, que no pierde detalle, y a otros, con preguntas aparentemente inocentes. Abuela era tan seria de joven, ¿verdad? ¿Qué le pasó a su hermano? Nunca hablamos de él. Las respuestas eran evasivas, a medias, siempre cortadas. Pero cada silencio, cada cambio de tema brusco, era en sí mismo una confirmación. Los ojos esquivos, las palabras entrecortadas, la incomodidad palpable. Claro que sabían, claro que lo ocultaban. Sentí un escozor agudo, una herida interna al darme cuenta de que mis propios padres, mis tíos, habían preferido enterrar la verdad, viviendo sobre una mentira confortable, que enfrentar el pasado y reclamar lo que era nuestro. La indignación era un fuego que me consumía, pero también me daba una claridad brutal. No podía fallar, no solo por mí, sino por la memoria de aquellos que habían sido despojados. Mi estrategia no era solo recolectar papel, era construir un caso judicial. Empecé a buscar asesoría legal, de forma discreta, por supuesto.
un abogado de un bufete pequeño que se especializara en derecho civil y sucesorio, pero que tuviera una reputación de ser implacable. No le revelé todos los detalles al principio, solo un asunto familiar complicado y la necesidad de evaluar la viabilidad de una acción legal por fraude hereditario. Le presenté un fragmento de los documentos, la punta del iceberg. Su reacción, de asombro y de un interés profesional evidente, me confirmó que no estaba loco, que lo que tenía entre manos era oro, no solo metafórico. La noche que organicé todos los documentos en carpetas numeradas, con sus copias de seguridad digitales, sus análisis y sus enlaces cruzados, sentí un escalofrío. Era mi obra, mi arquitectura de la justicia. Había reunido el expediente perfecto. Tenía pruebas de la propiedad original, pruebas de las transferencias fraudulentas, los nombres de los implicados y la confirmación de la manipulación. Tenía la historia completa, desde la foto en el ático hasta los registros notariales más oscuros. Ya no había dudas, ya no era un simple dolor, una mera curiosidad, era una determinación fría, calculada como el acero. Me había transformado en un guerrero, no de armas, sino de verdades. Mi venganza no sería ruidosa, no sería un arrebato de ira. Sería un golpe preciso, quirúrgico, demoledor. Iba a poner a mis parientes contra la pared, uno por uno, con cada documento, con cada fecha, con cada firma. Iba a mirarles a los ojos y ver cómo su mundo de mentiras se desmoronaba. La etapa de recolección había terminado. El plan estaba listo, la evidencia irrefutable. Había invertido noches enteras, sacrificado mi tiempo libre, mi paz mental, pero cada minuto valía la pena. Lo sentía en mis entrañas. La hora del ajuste de cuentas estaba cerca. La verdad estaba a punto de irrumpir como un tsunami en sus vidas acomodadas, y yo sería el epicentro de esa tormenta. Me aseguraría de que cada uno de ellos sintiera el peso de su silencio, la podredumbre de su complicidad. El escenario estaba montado, la obra iba a empezar, y créanme, no iba a dejar títere con cabeza. La hora había llegado. No fue una explosión repentina ni un arrebato de cólera descontrolada, como quizás se lo imaginan. No, fue algo mucho más quirúrgico, más calculado, como el veredicto frío de un juez. Había pasado semanas sumergido en ese pantano de papeles, de fechas, de mentiras acumuladas, y con cada nuevo descubrimiento, la rabia se transformaba en una daga afilada, lista para ser blandida con precisión mortal. Ya no había vuelta atrás. La podredumbre familiar, esa que se había incubado bajo el manto de un silencio conveniente, iba a ser expuesta. Y yo sería el encargado de prender la mecha. Convoqué a la familia a una reunión urgente. No mencioné el tema, solo una seriedad inquebrantable en mi voz que, lo sé, los inquietó. Era un sábado por la tarde, en el salón de la casa de mis padres, el mismo lugar donde durante años se habían celebrado cumpleaños y navidades, siempre con esa fachada de normalidad impoluta. Allí estaban todos, mis padres, que ya intuían que algo grave se cocinaba, mi tía Elena, con su mirada perspicaz y su lengua afilada, mi tío Carlos, el patriarca de facto que siempre se creyó por encima del bien y del mal, y algunos primos lejanos que, por costumbre, se presentaban a cualquier llamado. El ambiente era tenso, cargado. Nadie hablaba. Se sentían incómodos. Sus ojos se cruzaban con miradas de extrañeza y, en algunos casos, de aprensión. Mis padres me miraban con una mezcla de preocupación y reproche, como si mi misma presencia allí fuera ya una ofensa. Yo, con mi maletín de cuero en la mano, un maletín que había comprado para la ocasión, cargado hasta el tope con mis pruebas, me senté en el sillón que siempre había pertenecido a mi abuelo, como una declaración silenciosa de autoridad. Respiré hondo. El plan, ese que había tramado noches enteras, se iba a ejecutar.
Gracias por venir, dije, y mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba, casi monótona, pero con una resonancia que cortó el aire. Los he convocado para hablar de algo que nos concierne a todos, algo que ha estado oculto por demasiado tiempo. Mi tía Elena, la primera en hablar, con su tono sarcástico habitual, soltó: ¿Y qué es tan importante como para que nos arrastres aquí un sábado con la que está cayendo fuera? Su pregunta intentó minimizar la situación, pero yo no caí en el juego. Es algo que en parte te concierne mucho a ti, tía Elena, le respondí, sin una pizca de humor. Y a vosotros, papás, y a ti, tío Carlos, en realidad a todos. Saqué la foto amarillenta del libro olvidado. La puse sobre la mesa de centro, el foco de todas las miradas. Hubo un murmullo de sorpresa, luego de reconocimiento. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, con un hilo de voz, sus ojos fijos en la imagen de mi abuela joven, y sin duda en el rostro del infame Elías Contreras. Esto, expliqué señalando la imagen con un dedo frío, es una fotografía de mi abuela Gallardo cuando era una muchacha, junto a un hombre llamado Elías Contreras, en la hacienda La Esmeralda, nuestra hacienda. El efecto fue inmediato. Mi tío Carlos se puso rígido, su rostro pálido. Mi madre se llevó una mano a la boca. Tía Elena abrió los ojos de par en par, perdiendo su habitual aplomo. Los primos miraban a sus mayores, confusos, percibiendo el cambio abrupto en la atmósfera. ¿Hacienda? ¿Qué hacienda?, musitó uno de mis primos. La fortuna de los Gallardo, proclamé, elevando un poco la voz. Una fortuna que nos fue robada, que mi abuela vio cómo le arrebataban de las manos, y que muchos de vosotros, los que estáis aquí, habéis sabido y habéis callado durante décadas. Las acusaciones, directas y sin ambajes, golpearon como puños. Mi padre intentó intervenir. Hijo, ¿qué dices? Son cosas del pasado. No sabes lo que estás diciendo. Oh, sí que sé, papá, lo corté, mi voz ahora con la furia contenida que había gestado durante semanas. Sé cada detalle, sé de cada documento, cada firma falsificada, cada venta fraudulenta, y tengo las pruebas. Abrí el maletín. Los legajos ordenados, las copias de seguridad, los análisis, eran un arsenal. Empecé a desplegar los papeles, el testamento original de mi bisabuelo, un documento que invalidaba el cuento de la familia humilde. Los recortes de prensa de la época que hablaban de la grandeza de la hacienda La Esmeralda y su súbita pérdida. Y, lo más incriminatorio, los registros de propiedad y los poderes notariales donde el nombre de Elías Contreras se entrelazaba con el de mi abuela y su hermano, pero siempre con un beneficio desproporcionado hacia él, el depredador. Aquí está, dije señalando con el dedo una serie de documentos. La escritura de la primera venta fraudulenta. Aquí, la firma de mi abuela, con una caligrafía que ni por asomo corresponde a la suya en sus cartas. Y aquí, la firma de su hermano bajo la influencia o quizás la complicidad de Contreras. La mirada de mi tío Carlos se desviaba incómodo. Él era el hermano mayor, el que se suponía que debía saber más. Contreras fue un abogado sin escrúpulos que se aprovechó de la enfermedad de mi bisabuelo y la ingenuidad de mi abuela y su hermano. Continué, dejando que la verdad se desprendiera como veneno. Orquestó una serie de maniobras legales, o más bien ilegales, para despojar a los Gallardo de todo, y la familia, la gente que debería haber luchado, eligió el silencio. Eligió sepultar esta verdad bajo el peso de los años, para vivir una vida sin confrontaciones, para evitar la vergüenza. Mis padres estaban destrozados. Mi madre lloraba en silencio, las lágrimas surcándole las mejillas. Mi padre, un hombre que siempre se jactó de su rectitud, estaba encorvado, su mirada perdida. Lo hicimos por protegerte, balbuceó mi padre con la voz quebrada.
No queríamos que cargaras con ese peso, no queríamos más dolor. Protegerme, repliqué, mi voz resonando con una amargura que sentía hasta los huesos. Protegerme de la verdad, de mi propia historia, de la fortuna que me fue arrebatada y la dignidad de mi abuela, la dignidad de mi bisabuelo, ¿qué? ¿También la enterraron por protegerme? La tía Elena, que había estado callada, con una expresión indescifrable, finalmente habló, su voz casi un susurro. Yo siempre lo supe. Sabía que Elías era un buitre. Mi madre, vuestra abuela, siempre lo decía, pero mi padre, él siempre nos hizo callar. Dijo que era mejor no remover el pasado, que lo que estaba hecho, hecho estaba. Confirmación tras confirmación. Cada pieza del rompecabezas encajaba con una exactitud escalofriante. Y tú, tío Carlos, lo encaré directamente. Tu madre era la hermana de mi abuela. Tú debiste saber más que nadie. ¿Por qué el silencio? Él levantó la mirada, sus ojos esquivos. Las cosas eran diferentes entonces. No se hablaba de esas cosas. Era una deshonra para la familia. Se intentó recuperar algo, sí, pero era demasiado complejo. Contreras tenía todos los hilos y las influencias. Se nos dijo que era mejor olvidar. ¿Olvidar?, grité. Olvidar una fortuna monumental, olvidar una traición que marcó a generaciones, olvidar la injusticia. Yo no olvido. Les mostré el rastro de la hacienda La Esmeralda, cómo fue vendida por Contreras, fragmentada, revendida, hasta que su valor se multiplicó exponencialmente en manos de otros, mientras mi familia se sumía en una modestia forzada, con la humillación oculta en el fondo de sus almas. El dinero, el caudal de los Gallardo, se había esfumado en las cuentas de gente sin escrúpulos. Pero los descendientes de Contreras, ellos sí que gozaban de una posición privilegiada. Había investigado eso también. La confrontación duró horas. Las negaciones se desmoronaron bajo el peso de la evidencia. Los argumentos débiles se desvanecieron. Al final, solo quedaba la desnuda y brutal verdad. Mi familia, la que se sentía orgullosa de su honestidad y trabajo duro, se vio forzada a enfrentar una historia de cobardía, de silencio cómplice y de una pérdida inmensa. No pido que me devolváis el tiempo perdido, les dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo, ni las ilusiones rotas, pero esta verdad, esta justicia, no la van a enterrar de nuevo. Tengo un equipo legal esperando, y vamos a reclamar lo que es nuestro. No solo el dinero, que eso es secundario, es la dignidad. Es el reconocimiento de que mi abuela fue una víctima, no una simple heredera pasiva. Es la reparación de una herida que ha supurado en esta familia por casi un siglo. La resistencia inicial dio paso a la resignación y en algunos casos a una especie de alivio. Alivio por dejar salir el veneno que llevaban dentro. Mi madre me abrazó, llorando sin consuelo, pidiendo perdón. Mi padre, con los ojos rojos, me dio un apretón en el hombro, una aceptación silenciosa de mi cruzada. Tía Elena me miró con una mezcla de admiración y terror, pero un terror por las repercusiones, no por mí. Las semanas que siguieron fueron una vorágine legal. Mi abogado, ese lobo solitario que había elegido con tanto cuidado, se encargó de rastrear a los descendientes de Elías Contreras y de sus cómplices. La evidencia que yo había reunido era impecable. Era tan sólida, tan irrefutable, que no tuvieron más remedio que ceder. No hubo un juicio mediático, no fue necesario. La amenaza de un escándalo público, sumada a la incontestable documentación, fue suficiente. Los descendientes de Contreras, que vivían una vida de lujos heredados, se vieron acorralados. Sus abogados intentaron negociar, minimizar, pero yo no cedí ni un centímetro. No era por la venganza ciega, era por la justicia. Les puse las condiciones, un acuerdo extrajudicial que reconociera el fraude, una compensación económica que, aunque no restauraría la totalidad de la fortuna original,
el tiempo y las divisiones lo hicieron imposible, sí representaba una suma considerable. Y lo más importante, la verdad sería parte del acuerdo. La historia oficial, ahora, incluiría el fraude. Recuperar la fortuna no fue solo recibir una transferencia bancaria, fue una victoria moral, un acto de reparación histórica. El dinero era tangible, sí, una cifra que superaba con creces mis expectativas, pero lo que realmente me llenó fue ver cómo la verdad salía a flote. La dignidad que me habían robado, el derecho a conocer mi origen, la historia sin censura de mi linaje, todo eso regresó a mí multiplicado. La hacienda. La esmeralda, por supuesto, era ya otra cosa, parcelada y transformada, pero su espíritu, el de la tierra que fue nuestra, ahora volvía a ser reconocida como parte de nuestro legado. Mi familia, la que me había negado la verdad, ahora me miraba con una nueva clase de respeto, no el respeto por el dinero, sino por la valentía de desenterrar lo que ellos no se atrevieron. Y yo, que me había sentido un extraño en mi propia sangre, ahora me sentía el verdadero guardián de su memoria. Había desenterrado no solo un tesoro, sino también el honor de mis ancestros, y juro que la satisfacción que sentí al poner a esos silencios cómodos contra las cuerdas fue una justicia divina. Y así, la verdad estalló, mis amigos. Se demostró que los secretos familiares, por más asquerosos que sean, rara vez se quedan enterrados. Esta epopeya me enseñó a luchar por lo que es nuestro, aunque eso signifique desenterrar verdades dolorosas. Ahora, dime, ¿tú también cargas con un secreto familiar que te carcome el alma? Compártelo en los comentarios. Y no te pierdas mi próximo video, porque te juro que lo que viene después te dejará sin palabras.